Al menos 110 vidas fueron cegadas por la mano de Pedro Alonso López, un hombre cuya oscuridad traspasó fronteras. Perú, Ecuador y Colombia fueron los lugares en los que el monstruo atacó. Y aunque las autoridades ecuatorianas documentaron al menos 100 crímenes, él mismo confesó haber cegado al menos 300 vidas. Esto en tan solo 10 años. Su sed de sangre lo convirtió en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Un fantasma que dejó una estela de terror por toda Sudamérica. Pero, ¿qué llevó a este individuo a convertirse en el monstruo de los Andes? ¿Cómo logró escapar del radar de las autoridades durante tantos años? Hoy escarbamos en lo más profundo de su historia. Buscamos entender su oscuridad y los motivos que lo llevaron a cometer tantos crímenes. Comunidad, damos inicio a una nueva entrega de nuestro podcast Ecos de la Mente, Crónicas de Asesinos Seriales. Hoy ha llegado el turno de hablar de Pedro Alonso López, uno de los casos más sonados en toda Sudamérica. El hombre que hizo que los padres cuidaran más a sus hijas. Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast Ecos de la Mente, Crónicas de Asesinos Seriales. Recuerden que están en Steepcast Paranormal y hemos hablado de personajes como Theodore Robert Bundy, Garavito y el estrangulador de Tacuba. No olvides dejar tu me gusta, compartir este y todos los episodios y suscribirte. Si aún no escuchas estas historias, dale play a nuestra playlist. Continuemos con el video. Pedro Alonso López, nacido el 8 de octubre de 1954 en Santa Isabel, un municipio del departamento de Tolima, corazón de Colombia. Su llegada al mundo estuvo marcada por la tragedia incluso antes de que él pudiera abrir los ojos por primera vez. Su padre, un hombre llamado Medardo Reyes, fue asesinado por la guerrilla cuando éste aún no había nacido. La violencia en este país no es nueva, pero para Pedro la guerra se vivió en casa. Su madre, Belinda López Castañeda, era una mujer fuerte, endurecida por la pobreza, la violencia y la soledad. Levantó sola a 13 hijos sin apoyo alguno. Se dedicaba al trabajo sexual para poder alimentar a su numerosa familia. Pedro fue el séptimo de esos hijos y desde muy temprano conoció la crudeza del abandono emocional y la miseria económica. Belinda no ofrecía cariño, ni abrazos, ni palabras dulces. Lo que reinaba en su hogar era el grito, el castigo físico, el desorden y un caos que lo marcó profundamente desde muy niño. Todo esto construyó la personalidad de la bestia. Nunca fue un niño como los demás. Siempre mostró necesitar cariño, comprensión y apoyo. A los 8 años ocurriría el episodio que marcó el inicio de sus desgracias. Cuentan que fue sorprendido tocando a una de sus hermanas menores de manera inapropiada. Las versiones son diferentes. Algunos dicen que fue un juego infantil, pero su madre lo malinterpretó. Otros aseguran que siempre mostró señales claves de una mente perturbada. Lo cierto es que Belinda no lo perdonó, lo golpeó, lo gritó y finalmente lo echó de la casa. Fue así como, a la edad de 8 años, Pedro era un habitante de calle. Estaba solo, sin recursos, sin familia. Tenía que enfrentar el mundo y tenía que aprender a defenderse. Bogotá en los años 50 era una ciudad rota. La pobreza era casi que absoluta en los barrios de la periferia, especialmente para los niños de calle. Pedro se unió a una horda de niños que dormían en alcantarillas, robaban para comer y mendigaban entre los autos. Pero pronto descubriría que la calle oculta depredadores peores que el hambre. Durante su estancia en Bogotá como niño sin hogar, Pedro fue víctima de múltiples abusos sexuales, algunos cometidos por indigentes, otros por adultos que aprovechaban su indefensión y le prometían algo de comer para después llevarlo a un lugar oscuro y perpetrar el acto. Años más tarde relató que cuando estaba en situación de calle, dormía con un cuchillo oxidado abrazado. Siempre tenía que estar preparado por si alguien intentaba atacarlo nuevamente. Vivía con el temor constante de ser violado mientras dormía. Y aunque el cuchillo no lo salvó, siempre estuvo acompañándolo,
quizá más que su propia madre. Presumen que en esa etapa de su vida su odio comenzó a incubarse. Su mente, aún maleable, comenzó a llenarse de confusión, rabia y miedo. El resentimiento en él cada vez crecía más, y era solo cuestión de tiempo para que todo esto explotara. Justo allí, cuando se encontraba de frente a este punto de no retorno, donde se volvería quizá un criminal más de la ciudad, su vida dio un giro inesperado. Una pareja de estadounidenses voluntarios en una escuela para niños sin hogar, como lo era Pedro, se cruzó en su camino. Sintieron compasión por aquel niño herido en condición de calle y decidieron adoptarlo de forma informal, llevándolo a vivir con ellos dentro de la institución donde eran voluntarios. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro creyó que su vida sería normal, y así lo fue, al menos durante un año. Había comida caliente sobre su mesa, un techo, una cama, no habían amenazas. Podía dormir tranquilo. Aquellos 12 años de abusos, abandonos y maltrato habían llegado a su fin. Y pudo haber sido así, de no encontrarse en su camino a aquel docente que le arrebató todo lo que la divina providencia le había entregado. Esto por unos minutos de placer. Este nuevo abuso lo llevó a revivir el dolor y el sufrimiento que durante tantos años tuvo que callar. El pecado de sus nuevos padres fue enviarlo a una escuela, para que el destino nuevamente se ensañara con Alonso, un niño que para la época fue víctima de la maldad que camina errante por el mundo. Su nueva familia quería que Pedro fuera un hombre culto, de mundo, así que buscaron clases particulares con un docente que pudiera ayudarlo a reforzar algunas materias para recuperar el tiempo que había perdido años atrás vagando por las calles. Fue así como contrataron a uno de los educadores más respetados de la fundación. Los padres creyeron que podían confiar en el hombre, ya que su reputación lo precedía. El pensado de su familia adoptiva era poderlo adelantar a algunos cursos para que conviviera con muchachos de su edad, pensando que esto contribuiría a su desarrollo. Nadie se imaginó que quien enseñaría lenguas extranjeras, español e inglés al pequeño Alonso se convertiría en su nuevo verdugo. Nadie pensaba que este respetado docente iba a ser quien le arruinara la vida y lo marcara hasta sus últimos días. Dicen que el abuso tuvo lugar en la lujosa mansión que ahora Alonso llamaba su hogar. Todo ocurrió bastante rápido. Sus padres salieron por la despensa dejando al niño el cuidado del tutor, quien por la fuerza lo desvistió y abusó de él. Entre lágrimas, el niño tomó lo que pudo, dinero, joyas y objetos de valor, para así regresar nuevamente a las calles. De nuevo era él contra el mundo. Gracias a este dinero, pudo poner un techo sobre su cabeza. Vivía en una habitación de paga diario. Tenía para comer y lentamente fue recayendo en las drogas. Intentó trabajar en parqueaderos, restaurantes y supermercados, pero por ser menor de edad, nunca fue recibido en ninguno de estos sitios. Fue así como, desesperado por sostener sus vicios y mantener un techo sobre su cabeza, se inició en el mundo de Lampa. Al principio su objetivo eran las autopartes. Robaba lo que podía, lo vendía rápido y se escondía. Aunque en repetidas ocasiones fue capturado, al ser tan laxa la justicia con los menores de edad, siempre salía bien librado. Al parecer nadie quería hacerse cargo de lo que se estaba gestando en el interior del niño. Fue así como lentamente se fue haciendo hombre. Los años pasaron. De aquel niño inocente no quedaba nada. Se convirtió en un ladrón bastante hábil y escurridizo, un elemento bastante valioso para las organizaciones delictivas que para la época funcionaban en Bogotá. No se sabe con certeza si durante sus años en las calles llegó a sumar víctimas humanas a su prontuario. Pero lo que sí se sabe es que una vez cumplió 21 años perdió el indulto que tantas veces lo había sacado de la cárcel. La justicia ya no tenía excusa alguna para dejarlo en libertad, y cuando fue nuevamente atrapado robando, recibió una condena bastante merecida que marcaría un punto de no retorno. El juez dictaminó que debía purgar 7 años en prisión. Alonso quedó frío con la sentencia. Fue enviado a un centro de reclusión, el cual no se sabe en dónde estaba ubicado. De cumplir 7 años terminó cumpliendo 9. ¿La razón?
Poco después de su ingreso a prisión, fue víctima nuevamente de abuso sexual por parte de 4 reclusos, quienes lo sometieron con bastante brutalidad. Para entonces ya no quedaba rastro de aquel niño inocente, y este trauma vivido nuevamente despertó en él algo que por mucho tiempo se quiso ocultar. Uno a uno buscó a sus agresores y cobró venganza. En total fueron 4 las vidas arrebatadas por su mano. Esto con un utensilio de los que les entregan en la prisión. Pero al alegar defensa personal, apenas se sumaron 2 años a su condena. Por primera vez, aquel niño indefenso había experimentado la sensación que el poder en tus manos te brinda. Se sentía seguro, se sentía capaz, creía que el mundo se inclinaría ante él y que ahora, de ser abusado, pasaría a ser un abusador. Probó el poder y le gustó. Ese momento fue revelador para su vida. De víctima pasó a victimario. El monstruo había sido liberado. En la violencia encontró una sensación que jamás había experimentado. Por primera vez fue poderoso. Era suficientemente fuerte para someter a una víctima, suficientemente hábil para cubrir su rastro. Y estaba lo suficientemente loco para repetir estas acciones cuantas veces se le permitiera. Una vez de vuelta a la sociedad, comenzó a consumir pornografía impresa, distorsionando aún más la imagen femenina que tiempo atrás su madre había alterado para él. Esto al sostener relaciones sexuales en la misma habitación en la que sus 13 hijos estaban esperándola. Su ser estaba lleno de rencor hacia su madre, la primer mujer que lo maltrató. La suma de todos estos actos pudo ser el catalizador que convirtió al hombre en el monstruo. Una vez adentrados en lo más profundo de su psique y conociendo de primera mano su historia, es momento de empezar a indagar a fondo en su conducta criminal y cómo ésta repercutía en su vida social. Sin duda, esta es una de las mentes más rotas de nuestro podcast, así que trataremos de darle el mejor manejo posible para que tú, miembro de Steepcast Paranormal, conozcas a detalle quién fue Pedro Alonso López y por qué pertenecerá por siempre a los anales de la historia no de Colombia, sino del mundo. Así que si te está gustando este video podcast, no olvides dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo y qué te parece esta historia. Sin contar los 4 hombres que sometió en prisión, López asegura haber quitado 300 vidas, todas de mujeres en situación de indefensión, a quienes doblegó con facilidad gracias a su corpulencia y a que el rango de edad preferido para el asesino era entre 12 y 16 años, por lo que, según él, nunca desconfiaron de su amabilidad y eran fáciles de engañar. Cuentan que fue así como durante 10 años se escondió de la justicia. Nunca hubo un cuerpo que lo inculpara. Tampoco habían evidencias que lograran relacionarlo con ninguna de las desapariciones ocurridas en estos 3 países. Durante su paso por Perú, López fue capturado por una comunidad local. Esto debido a que horas atrás intentó raptar a una menor de edad. Fue despojado de sus pertenencias y obligado a cavar un hueco en la tierra, suficiente para que él entrara y su cabeza quedara por fuera. Acto seguido lo sometieron y lo hicieron entrar al hueco, lo cubrieron de miel y lo enterraron. Los ayacuchos querían cobrar con la vida de López el haber intentado raptar a la menor. El plan era simple, dejarlo ahí y esperar que las hormigas se lo comieran vivo. Dicen que aproximadamente duró sepultado media hora. Las hormigas comenzaron a llegar y todos estaban reunidos observando. Lo que llamó la atención de una misión estadounidense, donde la fortuna nuevamente le sonrió a López, ya que allí vendría el que sería el salvador de la bestia. Un hombre amigo de los líderes de esta comunidad, quien logró frenar a los nativos para que fuera entregado a las autoridades peruanas, esto sin saber que al ser expulsado de su territorio, se llevaba consigo al menos 100 vidas. Me atrevo a pensar que si la misión hubiera sabido del haber criminal de López y que a cuestas tenía al menos 104 víctimas, 100 niñas y 4 hombres, habrían permitido que la comunidad ayacucha llevara a cabo el brutal castigo. Pero no fue así. Alonso logró salirse con la suya como si la divina providencia o quizá el mal que recorre el mundo
hubieran decidido darle más tiempo para que siguiera cazando inocentes. Fue deportado hacia Ecuador, el país que se convertiría en el nuevo campo de cacería de López. Allí continuó en su búsqueda de miradas inocentes, niñas que a plena luz del día bajaban la guardia porque pensaban que estaban seguras. Su modus operandi era el mismo, les prometía viajes, regalos, una vida mejor. Todo lo que él de niño nunca pudo tener y siempre soñó. Los días pasaban y la tierra parecía tragarse las pruebas. López seguía moviéndose como un monstruo hecho hombre. No destacaba ni levantaba sospechas. Jamás dejaba rastro en ningún lugar que visitaba. Y si no hubiera sido por la divina providencia que durante tantos años le cubrió la espalda, sus delitos jamás hubieran sido descubiertos. En abril de 1980, una riada azotó la ciudad de Ambato, también conocida como San Juan Bautista de Ambato, removiendo desde las entrañas de la tierra 4 cuerpos sin identificar. Durante un par de semanas esta fue la noticia que hizo eco en todo el país. Mas sin embargo todo cambió con un nuevo informe forense, el cual reveló una verdad perturbadora. Las niñas no habían sido ahogadas, sino asfixiadas, y posteriormente fueron víctimas de abuso sexual. La posibilidad de que aquellas muertes tuvieran un origen criminal y no natural puso en alerta máxima a las autoridades. Todos los indicios apuntaban a Pedro Alonso López como principal sospechoso. Había sido visto merodeando los alrededores de plazas y lugares en los que por lo general habían menores de edad, pero al no tener las suficientes pruebas, las autoridades tuvieron que descartar esta sospecha. Esto debido a que el agua había destruido cualquier evidencia presente en los cuerpos de las menores. Pese a ello, López continuó su cacería en territorio ecuatoriano. Fue una niña, una sobreviviente, quien logró escapar de las garras de él gracias a la intervención oportuna de los adultos que estaban en la zona. El hombre le ofreció dinero, comida, ropa y regalos, esto a cambio de que lo acompañara. Su comportamiento causó sospechas entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades sobre este merodeador. Pedro Alonso López fue capturado y puesto a disposición de las autoridades ecuatorianas. En ese momento, gracias a un acuerdo de cooperación internacional entre Colombia y Ecuador, se le solicitó al Estado colombiano información sobre la existencia de procesos judiciales pendientes en su contra. Mientras se resolvían estos requerimientos, Ecuador procedió a enjuiciarlo por intento de secuestro. Durante su detención, López confesó el asesinato de Ivana Jácome y otras 52 niñas en el territorio ecuatoriano. La magnitud de sus crímenes llevó a las autoridades a condenarlo a 16 años de prisión. Sin embargo, por buena conducta, apenas purgó 14. Gracias a la presunta nula gestión por parte de Gustavo de Grief Restrepo y Alfonso Valdivieso Sarmiento, quienes fungían en ese entonces como fiscales generales de la nación, y de Néstor Humberto Martínez Neira, entonces ministro de Justicia, bajo el gobierno de Ernesto Samper Pizano, Pedro Alonso López apenas purgó 4 años de prisión por el delito de falsedad en documento público. Esto a pesar de haber confesado al menos 110 crímenes en el territorio nacional. Una vez quedó en libertad, no se realizaron nuevos requerimientos judiciales. La razón, para el Estado colombiano su confesión no constituía una prueba suficiente para procesarlo penalmente, ya que no existían evidencias físicas que lo vincularan directamente con los 110 asesinatos confesados. Fue dejado en libertad. En cuanto a Perú, jamás solicitó una orden de extradición. Aunque existían reportes de decenas de niñas desaparecidas, nunca se creó un grupo especializado para investigar estos crímenes, lo cual impidió que se le vinculara formalmente con alguno de los casos de desaparición en el vecino país. Incluso con grabaciones en las que el propio López afirmaba haber cometido los asesinatos, nunca fueron formulados cargos ni se emitió captura internacional por parte de las autoridades peruanas. Para el año 2002, la Interpol emitió circular roja a petición de Colombia, Ecuador y Perú. Esta medida se tomó debido a que, después de su liberación en 1998, López desapareció sin dejar rastro alguno. Su fuga lo convirtió en una amenaza latente para los 3 países.
ya que se movía de frontera en frontera y pasaba desapercibido con facilidad, burlando los controles fronterizos en repetidas ocasiones. La circular roja no fue emitida antes debido a la falta de cooperación efectiva entre las autoridades colombianas, ecuatorianas y peruanas, lo que le permitió a López desaparecer del radar. Desde entonces nunca volvió a ser capturado. Al momento de la grabación de este episodio, debería tener aproximadamente 76 años. Fue liberado justo antes de cumplir 50 y han pasado más de 26 años desde su desaparición. Si sigue con vida, ha pasado más de un cuarto de siglo en libertad, sin que nadie sepa cómo ni dónde está, o si ha vuelto a asesinar. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Ecos de la Mente, crónicas de asesinos seriales. Este capítulo llega a ustedes gracias al gran apoyo de nuestros suscriptores, quienes día a día se van sumando a este canal y ven los videos hasta el final. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de todo corazón. No olvides dejar tu me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos en una próxima entrega. Comparte este video con tus amigos y evita que quizás se crucen con un monstruo como este. Nos vemos en una próxima entrega.